tema es bioética y derechos humanos. A los 73 años, desde la primera vez que Charles Malik, el portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentara la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de 3 años de trabajo de 50 países, entre ellos 20 latinoamericanos, sigue siendo un tema vigente y pendiente de aplicar en el contexto sociocultural y político de los países latinoamericanos. Los derechos humanos surgen de la necesidad del ser humano ante los acontecimientos que provocan riesgos en su protección, sustentabilidad o el cuidado del entorno ecológico en aras de su permanencia en el planeta. Los derechos humanos, en su origen, se consideran como límites de que el poder social puede inferir en cumplimiento de su función organizadora y se configuran como libertades de los ciudadanos. La sociedad tiene como fin el desarrollo del ser persona y la función más alta de los derechos humanos es la protección de la dignidad de la persona y la moralización del derecho. Los derechos humanos tienen como fin la protección de la dignidad, siendo que la palabra dignidad debe ser empleada desde el punto de vista que la dignidad de un ser es fin en sí mismo por ser persona. Los derechos humanos abren principios como es el respeto a la dignidad humana, la igualdad de derechos, la libertad, la justicia, la fraternidad, la paz. Se constituye como campo normativo universal básico de obligaciones morales y jurídicas para todas las formas de vivir humano. En este contexto, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, emitida en el 2005, fija en su título la relación indisociable que existe entre la bioética y los derechos humanos en tantos campos normativos. La bioética han pasado 94 años de la primera descripción de esta palabra realizada por Fritz Hahr en 1927 en la revista de Ciencias Naturales Cosmos, en donde él presenta un artículo titulado Bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas. Y él alude a un imperativo kantiano que se denomina, que dice lo siguiente: respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trata de ser posible como un igual. La bioética también fue nombrada por Van Rensselaer-Potter en 1970 como un puente entre la ciencia y la humanidad. Amplió su significado al describir la bioética global, al verse envuelto sin querer en ese reduccionismo, marcando explícitamente la supervivencia del humano a la que asociaba la bioética. No solo tenía que ver con la medicina, sino también con las cuestiones medioambientales y propuso un programa secular de desarrollar una moralidad que exigiera decisiones en el cuidado de la salud y en la preservación del medio ambiente natural. Este surgimiento fue propiciado por las injusticias en el campo de la investigación biomédica, en los avances de la propia medicina y tecnología médica, lo que abrió la necesidad de una ética médica que fuera más allá del ámbito de la medicina. Entonces, podemos ver que la raíz histórica de la bioética proviene desde los juicios de Nuremberg. Podemos mencionar que fue una respuesta
moral más coherente a las inmoralidades que el nazismo le había traído a la medicina. Y también otro elemento que tenemos en la historia de la bioética es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con la enciclopedia editada por Reich en 1978, se define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto a que esta conducta sea examinada a la luz de los valores y principios morales. La palabra bioética proviene de la raíz bios, que es vida, costumbres, etos. En esta definición de Reich, nosotros descubrimos tres elementos que para fines didácticos consideramos que son importantes marcar. Eh, Hablamos de una conducta humana, ¿sí? Pero esta conducta humana tiene que encontrarse dentro de un campo de las ciencias de la vida. Y las ciencias de la vida pues, son todas las que tienen que ver con el ser humano y todo lo que le rodea y que lo hace persistir en el planeta. Y también es en relación a los valores y principios morales. O sea, son tres elementos: ciencias de la vida, valores y principios morales, todos relacionados con esa conducta humana, que ese es el origen de las ciencias. Otra definición de bioética es una reflexión crítica sobre los conflictos éticos que emergen de la vida y la salud humana. El término de salud humana es como aquel estado en el cual los seres humanos pueden efectivamente desarrollarse dentro de su propia moralidad, es decir, ser sujetos morales y que puedan constituir su propio proyecto de vida. El concepto de bioética requiere ser ampliado y profundizado. Cuando nosotros hablamos del bios, hablamos de la dimensión biológica, pero aquí nosotros profundizamos que en el valor de la vida, en ese antecedente biográfico, antropológico, sociológico, que lo ha llevado a un significado valioso a la vida y al reconocimiento del otro. Y en el ethos, que proviene de valores y principios que llevan al respeto y reconocimiento de las diferentes interpretaciones y formas de vivir la vida en armonía con los otros y el ambiente. Entonces vamos a ver también que el estudio de la bioética está enfocado hacia aquellos conflictos éticos que emergen de la aplicación de biotecnología en la vida y la salud humana. Vidal en el 2010 menciona que el estudio de la bioética requiere una ampliación de su campo desde hacia el ámbito social, por todas las condiciones de desigualdad global y por una distribución mundial y local de la riqueza injusta, no equitativa, que es la que nosotros en el día a día lo vemos en nuestra Latinoamérica. La bioética adopta características propias, como son la interdisciplinaridad, entrando en el diálogo entre las ciencias empíricas y las humanísticas. En el debate ético deliberativo en una sociedad plural basada en la tolerancia, en la elaboración de una fundamentación apoyada en unos principios claros y concretos provenientes del sustento de los derechos humanos, y en la aplicación efectiva de esos principios en el ámbito clínico, social y político, con aspectos prácticos importantes. Así tenemos metodologías para los análisis de casos, la creación y la legitimización de los comités hospitalarios de bioética y de los comités de ética en la investigación. ¿Los derechos humanos y la bioética se complementan? Es una pregunta que podríamos abordar en relación a esa asociación que nosotros hacemos de la bioética y los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos forman parte de la moral general como un hecho, y la bioética es un campo de crítica y de reflexión sobre los hechos morales particulares relativos a un conjunto de problemas sobre la vida y sobre el vivir. La salud y el medio ambiente están relacionados
todo esto con el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, en esta asociación vemos cómo la bioética entra en un campo normativo particular en la atención y el cuidado de la vida y la salud, y cómo los derechos humanos, como campo normativo universal básico de obligaciones morales jurídicas para todas las formas del vivir humano. Sin embargo, en ocasiones ha habido confusiones y aquí quiero mencionar algunos que nos ha descrito Tialdi en el 2005, cuando nos hablaba de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Entonces, él nos hablaba de esa grave confusión entre los medios del desarrollo científico y tecnológico y los fines del desarrollo humano. Entonces, hablando de esos medios del desarrollo científico y tecnológico, ejemplificábamos a los países industrializados, los cuales privilegian los derechos civiles y políticos una vez que tienen satisfechas sus necesidades básicas, cosa que no sucede con los países en desarrollo. Entonces, ellos abordan problemas sobre el poderío y la ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas. Asimismo, recordando que en lo que dice el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que reconoce el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, desde una visión de la bioética auténticamente universal, es que cada valor fundamental se va a interrelacionar con otros valores y que a su vez le van a dotar un significado. Entonces, vemos cómo en los países industrializados el valor de la vida se asocia al valor de la libertad en cuestiones tales como la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En situaciones frecuentemente se ha abierto esta problemática. Sin embargo, vamos a ver cómo esa confusión en relación a los fines del desarrollo humano que se muestra más en los países no desarrollados, en donde se reclaman más los derechos sociales, económicos y culturales. Vamos a ver cómo al estar dentro de problemas como son el temor, la miseria, el hambre, la desnutrición, la guerra y la violencia, la tortura y el maltrato, la pobreza, la exclusión, la falta de libertades y la destrucción del medio ambiente y la manipulación y la explotación, entonces vamos a ver cómo es el realce de los derechos y precisamente del valor de la vida se asocia más al valor de la seguridad o integridad física, mental y social, en cuestiones tales como la alimentación, la vivienda y el agua. Entonces, por eso es muy importante, para evitar una visión reduccionista de la bioética, es conocer las dinámicas de los valores éticos según los contextos nacionales y regionales en donde estemos involucrados. En lo que se refiere a las acciones colectivas, ¿qué nos podría decir la bioética y los derechos humanos? ¿Podemos ser justos ante la desigualdad y diferencias sin afectar a los más vulnerables? Entonces, entramos a un campo donde vemos cómo la bioética entra dentro del derecho y que se unen dentro de esas bases de la vida social, y a través de los derechos humanos se vincula el derecho y se constituye como un puente de comunicación entre ellos. Y esto pues debido a la medicalización de la vida y también a la juridificación de la sociedad. Entonces vamos a ver que para lograr esa vinculación entre el derecho y la bioética, entonces requerimos que mencionar que tanto los valores como los principios tenemos que tener bien claro que provienen de la conciencia, que la conciencia es la que da fundamentos en el deber, que capta los valores humanos como cualidades materiales del mundo que nos rodea, y esta conciencia nos señala dónde está lo bueno y nos pide que actuemos para realizar esa bondad o esa justicia. Al mismo tiempo nos da razones, las que son el modo de decir, de hacer y de transformar las cosas.
para que se realicen los valores éticos en normas morales y de esta forma se constituye una acción moral o una acción bioética. Estos valores y principios pueden conflictuarse y dentro de la bioética pues es frecuente, entonces es necesario jerarquizar, regular y en los casos concretos y a nivel teórico. Entonces, son decisivas las opciones fundamentales sobre el sentido de la vida humana y su definición, el sentido de la persona, del sufrimiento, de la vejez y de la muerte, el sentido de la progresión, de la sexualidad y, por supuesto, el sentido de la misma ética. Entonces, vamos a ver cómo los derechos humanos también tienen cualidades que son imperceptibles desde como exigencias morales y que pretenden reconocimiento legal de las instituciones y principalmente del Estado, pero también de nosotros como ciudadanos para su aplicación dentro del contexto tanto familiar como de nuestra comunidad, como en el desarrollo y la protección del medio ambiente. Entonces vamos a ver que los derechos humanos se expresan en su origen, valores que tienen mayor altura, densidad o peso o jerarquía, y de esta forma nos van a apoyar a la bioética en los diálogos y en las deliberaciones para tomar decisiones enfocadas en el reconocimiento de esos valores o principios que provienen de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver cómo los derechos humanos son postulados de un modo indiscutible y absoluto, aunque de hecho puedan ser discutidos y en ocasiones no reconocidos. Entonces, los derechos humanos realzamos que su carácter inalienable y por lo tanto subversivo del orden de voluntades acordadas en la Constitución comunitaria. Los derechos humanos identifican principios éticos básicos de aplicación, como habíamos mencionado, en el derecho a la vida, en el derecho a la identidad, derecho a la no discriminación, derecho a la atención de la salud y el desarrollo humano, derecho a la integridad física, mental y social, derechos al bienestar y el derecho a un orden social e internacional justo, los cuales vemos que se integran en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y en esa declaración la vamos a ver integrados. Dentro de los problemas éticos que existen en una sociedad pluralista, vemos que va a haber dos enfoques en la aplicación de estos derechos. En ocasiones hay problemas bioéticos para cuya solución los derechos constituyen una referencia válida. Por ejemplo, el rechazo de tratamiento médico. Pero hay otros problemas para cuya solución la apelación a los derechos resulta ambigua o inconcluyente, por ejemplo, en las discusiones sobre el aborto y la eutanasia. Otros ejemplos que podemos mostrar es en relación al caso de la pandemia por SARS-CoV-2, en donde vimos conflictuados los principios de la salud pública con los derechos humanos, principalmente durante el aislamiento dictado para disminuir los contagios, se vio como una amenaza a las libertades y como un derecho y al mismo tiempo que es conflictuado con el derecho a la salud en la atención médica y vacunación al determinar las prioridades y los derechos de protección de datos. Esto ocasionó muchos debates, sobre todo sobre la legitimización de situaciones de excepción, tanto en investigación como en la atención clínica, que permitían el abolir la protección de datos personales o de abolir algunos derechos. Entonces, también el monitorear con tecnología sobre la información de personas contagiadas resultó útil para reconstruir el mapa de contactos, efectuando una monitorización de proximidad. Pero, sin embargo, desencadenó procesos de discriminación y estigmatización. Vamos a recordar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, y toda nuestra Constitución fue reformada en el 2011. Y en el artículo 1 viene
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y todas las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. De tal forma que se vieron afectadas más de 40 artículos de las diferentes leyes generales de salud, de la ley de educación, de las leyes ambientales, etcétera. Y en la Ley General de Salud lo vimos reflejado, principalmente se adicionó en el artículo 41 bis y se reformó el artículo 98 de la Ley General de Salud, en donde se marca la obligatoriedad de los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud de contar con comités hospitalarios de bioética, comités de ética en investigación y biotecnología. Entonces, vemos cómo los derechos humanos también tuvieron que marcarse en todos los contextos digitales. Por ejemplo, tenemos que recordar lo que nos menciona Casados en el 98, ya desde el 98 nos decía que la pauta de valoración de las nuevas tecnologías se encuentra en el respeto a los derechos humanos desde un punto de vista tanto ético como jurídico. Entonces, las tecnologías digitales nos van a proporcionar nuevas vías para promover y defender y ejercitar los derechos humanos, pero también se pueden utilizar para suprimirlos, coartarlos y vulnerarlos. Entonces, podemos concluir que la bioética y los derechos humanos es un tema vigente para el presente y el futuro del ser humano. Constituye un marco de sistemas de valores y principios morales que permiten el diálogo reflexivo entre el fin del desarrollo humano y los medios del desarrollo científico y tecnológico. Nos dan una responsabilidad ampliada sobre la dignidad y el valor a la vida de la persona en la identificación de las limitaciones de los beneficios que proporciona el desarrollo biotecnológico en poblaciones y en ecosistemas vulnerables. Los derechos humanos es una parte esencial de la moralidad actual, así como la bioética. Termino diciendo que la bioética está destinada a fortalecer y solidificar los fines de los derechos humanos y persistir a través de toda generación, en la visión de que los seres humanos puedan desarrollar su propia moralidad como sujetos morales y puedan constituir su propio proyecto de vida. Muchas gracias.